Hola, amados hermanos, un gusto poder estar nuevamente otro día, poder compartir sobre este importante tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y hasta aquí nos ha provisto de las herramientas necesarias, el tiempo necesario para poder compartir los unos con los otros la palabra del Señor. Voy a empezar, ¿no es cierto?, compartiendo la pantalla y la diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Estuve haciendo algunas modificaciones, más que nada agregando. Cada vez que compartimos, como decía nuestra hermana, aprendemos más. Y en este caso, mi fe personal se ratifica más al poder pasar tiempo en la Escritura, al poder ver toda la evidencia, ¿no es cierto?, que hay a favor de la resurrección. Así que vamos a partir leyendo el texto de Hechos, capítulo 1, verso 1 al 3. ¿No es cierto? Lo ven en la pantalla. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Coloco estos versículos porque el escritor del libro de Hechos, que es Lucas, el discípulo que tenía una profesión médico, pero también vamos a ver hoy día que fue un gran historiador. Y él deja detalles muy significativos en ese tiempo, ¿no es cierto?, para la iglesia primitiva, pero ahora después de 2000 años para nosotros. Y siempre subrayo, ¿no es cierto?, con otros colores lo que es importante para este estudio en particular. Cristo se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables. El día de hoy vamos a empezar una nueva sección. En la primera clase hablamos de la evidencia bíblica de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Después de las siguientes dos clases vimos las teorías de los escépticos y cómo refutarlas. Pero en estas siguientes 4 clases vamos a hablar de las evidencias a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si ven lo que hay en la diapositiva acá. ¿Lo ven? Sí. Sí, lo vemos. Sí, lo vemos. ¿Alguien me puede decir qué es? Un árbol con hartas raíces, pero raíces bien desarrolladas, grandes. Sí. Bien, el árbol con una copa bien bonita. Sí. Muy bien. Frondoso, ¿no es cierto?, y con raíces abundantes y profundas. Bueno, esto nos representa a nosotros. Representa a nuestra vida. Entonces, la Biblia hace un símil de los creyentes con un árbol. Y antes de empezar, ¿no es cierto?, a ver lo que es evidencias a favor de la resurrección, me gustaría hablar y hacer una pequeña reflexión de nuestra vida en cuanto a nuestra carrera de fe, en nuestra convicción de fe. Nosotros somos como un árbol con raíces muy profundas y que está basada nuestras raíces en la fe. Una fe objetiva, ¿no es cierto?, de una obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero también una fe subjetiva porque creemos en Él. Nuestros sentimientos están puestos en Él.
nuestro espíritu está puesto en Él, nuestro tiempo está puesto en Él. De hecho, es por eso que nos reunimos, porque todo gira en torno a Cristo y para Cristo. Y más de alguien nos ha dicho, bueno, creer en Jesucristo y sobre todo en la resurrección de Jesucristo es solamente fe. A mí me ha pasado, quizás a usted también le ha dicho a alguien por ahí, no, creer en Jesús es solo de fe. Bueno, yo también concuerdo con él, con aquellos. Creer en Jesucristo es fe. Pero no es algo que miro superficialmente, pues todos tenemos fe en algo o en alguien. Incluso el que formula esa pregunta, que puede ser un ateo, un agnóstico o alguien de otra religión. Por ejemplo, el ateo, ¿cuál es su fe? Su fe es creer que Dios no existe. Ese es el sustento de vida. Y así él desarrollará su vida continuamente de que Dios no existe. Pero cuando nosotros decimos que creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos diciendo que primeramente Él cambió nuestra vida. Él hizo una transformación profunda en nuestro corazón. Él le dio vida al árbol que estaba seco. Y Él nos nutre continuamente de agua viva a través de su palabra. Entonces, como punto de partida, tenemos nuestra propia vida que ha sido transformada por el Evangelio. Como segundo punto, y esto es igual de importante y también podría ser como el primer punto, que Dios nos reveló a su Hijo en nosotros. Fue Dios quien nos reveló a su Hijo. Y al revelarnos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, Cristo Jesús morando en nosotros, al revelarnos a su Hijo Dios, al Señor Jesucristo, nos revela el Evangelio. Y en lo que consiste el Evangelio, como hemos estado diciendo en el credo de fe de 1 Corintios 15, versículo 3 al 4, que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esto consiste el Evangelio, y allí radica la base de nuestra salvación, no por obras para que nadie se gloríe, sino solo creyendo, confiando en la única y más que suficiente obra de Cristo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Por lo tanto, creemos por fe que esto también ha sido revelado en la Biblia. Es decir, creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, específicamente por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo de Dios, y que ocupó a seres humanos que dieron testimonio de lo que ellos vieron y oyeron en diferentes lugares, en diferentes épocas, con diferentes circunstancias sociales, con diferentes profesiones, etcétera, etcétera. Además, nuestra fe en Cristo y en comunidad que es el cristianismo, es una fe histórica. Es decir, que hay evidencias arqueológicas, evidencias médicas, evidencias geológicas y evidencia histórica propiamente tal, para decirnos que la Biblia es realmente verdadera. El punto, y esto es lo que quiero que reflexione el día de hoy, el punto es que nuestra fe, primeramente, no se sustenta por las evidencias. Nuestra fe se sustenta por lo que Dios nos reveló
su evangelio. Porque Dios nos reveló a su Hijo. Creemos que la Biblia es suficiente y verdadera. Y no necesitamos nada más. Es más que suficiente por revelación. Ahora, las evidencias históricas, las evidencias arqueológicas o cualquiera otra evidencia solo enriquecen nuestra fe, no la cambian. Aunque todos le negaren, aunque el mundo le negare, nuestra fe no va a ser removida. ¿Van entendiendo el hilo conductor por qué le quiero entregar esta introducción antes de hablar de evidencias? Es que quiero que entiendan que nuestra fe no se basa en evidencias, sino se basa en un hecho de revelación que Dios operó en Cristo Jesús para con nosotros. De hecho, esto es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 4, verso 3 al 6. Coloque mucha atención. Él dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y este versículo 6 es tremendo, hermanos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es de Dios la gloria que nosotros hoy conozcamos al Señor Jesucristo. Él nos llamó. Entonces, a esto es conocido como, porque hay diferentes escuelas en la apologética, y esto es lo que llamamos la escuela, o se llama la escuela apologética presuposicional, a la cual yo me adhiero. ¿Ya? Y antes de hablar con un ateo o un agnóstico, nosotros todos vamos con una presuposición. Nosotros vamos con la presuposición de que la Biblia es verdadera y suficiente. Así como el ateo va con la presuposición de que la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice y que no es inspirada por Dios. Y esto es muy importante, porque esto nos coloca en un lugar de cómo nos vamos a colocar frente a hablar frente a ateos o agnósticos cuando compartamos la palabra de Dios. En tela de juicio hacia la Biblia o creyendo por revelación de que la Biblia es única y verdadera, aunque los agnósticos y los ateos nos muestren miles de evidencias en contra de la Biblia. Es porque a nosotros, por misericordia, Dios resplandeció en nuestros corazones y Dios nos iluminó y nos dio vida y nos dio luz cuando antes no entendíamos nada, nos dio entendimiento. Dios abrió nuestros ojos. A modo de ejemplo, para que entiendan aún más esta reflexión que estoy haciendo. Si basáramos nuestra fe solamente en evidencias, podríamos caer en el racionalismo. Y en eso específicamente han caído muchas sectas que han sembrado herejías en la iglesia del Señor, como los testigos de Jehová o los unicitarios, que se conocen como solo Jesús, que racionalizan, por ejemplo, la doctrina de la triunidad de Dios. O la escuela de Jesús, ese seminario de Jesús
de eruditos alemanes que estudian al Jesús histórico, separándolo del Cristo de la fe. Y así muchos teólogos, y entre comillas coloco teólogos, aunque yo no estoy en contra de la teología, porque cada vez que hablamos de Dios, somos teólogos, hablamos de teología, hablamos del conocimiento de Dios, sino aquellos malos teólogos que se han infiltrado dentro de la iglesia e incluso en las líneas académicas como profesores. Ejemplo, Bullman, en los años 60 o 70, que han escrito comentarios de libros de la Biblia, que han escrito cientos de libros y que no creen en los milagros ni en lo sobrenatural, como entonces, por tanto, no creen en la encarnación de Cristo y no creen en la resurrección de Jesucristo. Toda esta introducción, entonces, lo digo porque lo encuentro necesario advertirles que el punto más importante en la resurrección es ver la obra sobrenatural de Dios en ella. No es la racionalidad y no es la evidencia. Es ver la obra sobrenatural de Dios en ellas. Y que nosotros creemos sí en el Jesús histórico, que Jesús existió en la historia, pero de la misma manera que creemos que Cristo es el Cristo que nos transformó, el Cristo de la fe. Jesús no solo fue un maestro moral, sino que creemos que Jesús fue el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Él es la segunda persona de la divinidad, eternamente Dios junto al Padre. Por eso es que esta imagen que ven acá es muy importante. Es por eso que hoy nosotros somos un árbol plantado junto a un río de agua viva. Somos un árbol que llevamos fruto y que tenemos raíces profundas por solo Cristo en nosotros. ¿Se entendió? Ahora vamos a empezar a hablar de la evidencia a favor de la resurrección. Hechos históricos a favor de la resurrección. Vamos a hablar de nuevo 9 hechos históricos o evidencias que hablan a favor de la resurrección. La credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento, la armonía de los evangelios, la tumba vacía o el sepulcro vacío, los lienzos funerarios que estaban perfectamente en orden, los testimonios tanto de los enemigos como de sus discípulos, y los cambios estructurales, sociales y religiosos. También de la comunión, de la cena del Señor y del bautismo. Y finalmente, del surgimiento y la expansión de la iglesia. Y que todo esto tienen como base la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un libro interesante que recomiendo, que es de Gary Habermas, y él tiene varios cursos sobre la resurrección de Jesucristo. Creo que Gary Habermas es uno de los eruditos cristianos, ¿ya?, que tiene mayor material sobre la resurrección de Jesucristo, que ha escrito más de 40 libros, ha dado conferencias en más de 1000 universidades, tiene más de 100 escritos, artículos sobre la resurrección. Por lo tanto, es un hermano de la fe que ha escrito sobre este tema y que maneja sobre todo el caso de Cristo y del Jesús histórico. En el libro El Jesús resucitado y la esperanza futura, él analiza cerca de 1400 trabajos acerca de la resurrección. Él hace clases en la universidad en una universidad en donde estudió Chris Dupont, en la Universidad de Biola, y allí Chris Dupont, que él habla español, en su página de Facebook o en su canal de YouTube, él habla que Gary Habermas es su profesor
uno de sus profesores, y hace materiales entonces al español, porque casi todo esto escrito está en inglés, pero gracias al Señor tenemos hermanos que pueden traducir este material, y podemos hoy y yo le doy gracias a ellos porque, como dije anteriormente y repito, yo no inventé la rueda, sino que agradezco al Señor por los hombres y mujeres que se han dedicado a hablar de este caso, y en este caso estoy recopilando una serie de información bibliográfica e histórica y ordenándola de acuerdo al curso. También recomiendo el libro No tengo suficiente fe para ser un ateo, de Norman Geisler y Frank Turek, y ellos en este libro resumen los acuerdos de todos los estudios que se han analizado sobre la resurrección de Jesucristo y hacen un orden. Es decir, aquí los mayores eruditos concuerdan en estos puntos. Y voy a partir así. Que Jesucristo murió crucificado, que Él fue enterrado, que la tumba de Jesús fue encontrada vacía, que los discípulos, los cuales con la muerte de Jesús habían perdido toda esperanza y se habían dispersado, aseguraron haberlo visto después de su muerte. Y como consecuencia de estas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Contaron luego experiencias en las que dicen haber interactuado con el Jesús resucitado. Y el mensaje de su muerte y resurrección se convirtió en el centro de la predicación de la iglesia primitiva. El mensaje fue predicado en Jerusalén y también en los alrededores de Jerusalén. Luego la iglesia nació, proliferó como resultado de la predicación del Cristo muerto y resucitado. Con motivo de la resurrección, el día de la adoración, hasta ese entonces había sido el sábado, pasó a ser el día domingo, que también es llamado el día de la resurrección. Santiago, el hermano de Jesús, que era uno de los grandes escépticos, se convirtió a la fe cuando creyó ver al Cristo resucitado. Pablo, el apóstol, años después de ser perseguidor del cristianismo, pasó a ser cristiano por una experiencia vívida en la que dice haber visto manifestado al Cristo resucitado. Eso, los eruditos que estudian la resurrección están de acuerdo. Entonces, voy a pasar a hablar del primer punto. Creo que hay un micrófono abierto para que revisen bien. Escuchaba un ruido de fondo. Vamos a hablar de la credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, los escépticos, incluso en esto, plantean objeciones. Y dicen, no, el Nuevo Testamento no es confiable. Incluso los judíos dicen, no, el Nuevo Testamento no es inspirado por Dios, solamente el Antiguo Testamento. Y hay muchos mesiánicos que el día de hoy también plantean eso, porque dicen, bueno, el Nuevo Testamento, ellos dicen que no es histórico y que la información que se encuentra en él no es confiable. Es decir, porque la Biblia se ha traducido demasiadas veces, tenemos múltiples traducciones, como para confiar en su autenticidad. Bueno, ¿qué nos dice la historia y la arqueología? La verdad es que estas dos ramas confirman la confiabilidad de la Biblia. Se ha comprobado que Lucas, que era médico de profesión, él escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió Hechos de los Apóstoles. Él fue un historiador muy preciso. Dios ocupó las capacidades intelectuales de cada uno de los
apóstoles, de los discípulos, y en este caso del discípulo Lucas, que era compañero del apóstol Pablo, que estaba ahí al lado de la predicación, que los acompañó en algunos viajes. Lucas, él, dice el teólogo Norman Geisler, examinó las referencias solamente del Evangelio de Lucas, correspondiente a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, sin hallar ni un solo error. Si ustedes se fijan, la diferencia entre Lucas, incluso Hechos, con los demás evangelios, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, coloca fechas, coloca personas importantes en la época donde usted puede datarlo, coloca ciudades en donde usted puede ubicar en el mapa dónde están esas ciudades, podemos hacer mapas. Y esto es muy importante con respecto a la Biblia, porque, por ejemplo, los mormones tienen el libro de los Mormón, y el libro del Mormón también tiene algunos libros donde la persona que escribe coloca lugares y personas, pero si usted lo investiga según la arqueología, no lo encontrará, porque son ficticios. Pero si usted empieza a buscar los lugares donde aparece, por ejemplo, en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, empieza a buscar los lugares, va a encontrar dónde estaban en ese tiempo, en la historia, en la geografía, porque son reales. Es confiable, por tanto, la Biblia. El arqueólogo e historiador Sir William Ramsay escribe: la precisión histórica de Lucas, respaldada por la evidencia arqueológica, proporciona credibilidad a su descripción de Jesucristo y a la precisión de sus escritos. Lucas es un historiador de primera línea. Sus declaraciones de la verdad no son meramente dignas de confianza, sino que este autor debiera ser ubicado junto a los historiadores más grandiosos. El libro de Lucas es insuperable en lo que hace a su confiabilidad. Si Lucas fue minucioso en estos detalles que son menores, ¿cuánto más sería respecto a los hechos más importantes de la cristiandad, como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia, hoy en día, nosotros tenemos escritos originales, fieles. Es decir, tenemos manuscritos que son a muy corto plazo del texto original. De las miles de copias hechas a mano antes del año 1500 después de Cristo, en la actualidad aún existen más de 5.600 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. 5.600. El texto de la Biblia está mejor preservado que los escritos de Platón o de Aristóteles. Además, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirma la confiabilidad del Antiguo Testamento. Ahora, siempre cuando hablo con ateos, ellos, y esto lo solía hablar en la universidad, ellos me preguntan, bueno, si el Nuevo Testamento, y bajo su presuposición, como hablaba del principio, ellos presuponen, bueno, si el Nuevo Testamento no es confiable, por tanto, la figura de Jesús no es confiable y es solo un mito o una leyenda, tal como los dioses egipcios. Entonces, bajo esa presuposición, me preguntaban, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? Entonces, la credibilidad del Nuevo Testamento nos lleva a hablar del Jesús histórico. Los ateos plantean, o los agnósticos, algunos plantean que la figura de Jesús fue una figura mitológica. Ellos dudan de que Jesús realmente existió. Y preguntan, ¿qué pruebas haya para que haya sido crucificado? Bueno,
hay muchas pruebas a favor de Jesucristo. Y vamos a hablar sobre documentos que hayan sido escritos en los 150 años luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, perteneciente al primer siglo. Nos vamos a acotar solamente los 150 primeros años, desde la muerte del Señor Jesucristo en la crucifixión. ¿Quién habla en ese tiempo? ¿Qué historiadores dejan registrada la muerte del Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo como una figura histórica? Bueno, hay más de o cerca de 39 fuentes de la antigüedad, aparte, o sea, aparte del Nuevo Testamento, hay 39 fuentes extrabíblicas que hablan del Señor Jesucristo. Y ahí podríamos citar a Plinio, Plinio el Joven, Josefo, Flavio Josefo, con el testimonio flaviano, el Talmud, y todos ellos se refieren a la vida de Cristo, sus enseñanzas, su crucifixión y su resurrección. La Enciclopedia Británica dice: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio, sin base alguna, a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. No hay base alguna. Bueno, le voy a hablar de Cornelio Tácito, que vivió en el año 55 después de Cristo, es decir, 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En sus anales, en el libro 15, él dice: Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado, y su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Y Cornelio Tácito fue un historiador y senador del Imperio Romano. El imperio que era enemigo de Cristo no tenía por qué dar razones a favor de Jesucristo, pero él lo deja registrado porque era un historiador de Roma y registraba lo que estaba pasando en ese momento. También tenemos a Gayo Suetonio en el año 117 después de Cristo, y Gayo Suetonio es conocido como el historiador o biógrafo de los Césares. Él escribió el libro La vida de los 12 Césares, y a él lo llamaban el guardián de los archivos imperiales del imperio, y en especial del emperador Claudio. Y Claudio, el emperador, vivió o estuvo de reinado en el año 41 al 54 después de Cristo. Y él relata, Gayo Suetonio, hablando de este emperador Claudio, lo siguiente: como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Y en la Biblia hay un pasaje que me gusta mucho. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 1 al 2. Y aquí vemos cómo la Biblia, claro, se confirma. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador que estaba hablando Gayo Suetonio, había mandado que todos los judíos salieran ¿de dónde? De Roma. Entonces, es justamente lo que hemos estado viendo. Ahora, cuando le digo esto a los ateos, ellos colocan la siguiente cara. Quedan impactados. La verdad, la mayoría desconoce los escritos de la historia.
Pero hay más. Vamos al Talmud judío, el año 135 después de Cristo. Allí, que el Talmud judío son los principales documentos rabínicos para este pueblo. Allí en el Sanedrín 43a se relata la muerte de Jesús. En la víspera de la Pascua, Yeshu, que es Jesús, fue colgado debido a que no se dijo nada a su favor. Fue colgado en víspera de la Pascua. ¡Wow! Maravilloso. Pero hay más. Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío y en sus escritos menciona a Herodes, a personajes importantes que aparecen en la Biblia, Pilato, Juan el Bautista, Félix, Festo, Anás, Caifás, Ananías y Santiago, hermano de Jesús y Jesús. En Antigüedades Judías, un libro que escribió Flavio Josefo, y recordemos la fecha en donde se data la vida de Flavio Josefo, es decir, en el primer siglo, 37 al 97 después de Cristo. Él dice: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto. Y tuvo aceptación de muchos, tanto de origen judío como griego. Y cuando Pilato, por acusación hecha por los líderes de nosotros, le condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo. Y hasta ese momento la tribu de cristianos, llamados así por él, no ha perecido. Está vigente. Y en Antigüedades Judías, capítulo 18, 3.3 dice: Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Luciano de Samosata, en el año 115 después de Cristo. Él era un satírico griego, hablaba de los dramas, ¿no es cierto?, de las obras gramaticales que hacían los griegos. Él dice y escribió: Jesús fue adorado en Palestina. Él escribió de Jesús que fue crucificado y luego de vivir como un sabio. Sus seguidores se consideraban hermanos, inmortales, y leían libros sagrados. Hay más. Marabar Serapion, en el año 73 después de Cristo. Marabar Serapion era un filósofo asirio y escribe una carta a su hijo desde prisión, y allí escribe que Jesús era considerado un rey sabio. Fue ejecutado por los judíos injustamente, que sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Talo, que fue un historiador romano, pero fue citado por Julio Africano. Talo vivió en el año 52, o ahí estuvo ejerciendo, 55 después de Cristo, su profesión, y él escribió de la crucifixión, y dice: en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa, y un terremoto rompió las rocas, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. Y ahí nos recordamos de la imagen que Mateo presenta de la crucifixión, de las tinieblas y de las rocas que se rompen. Plinio el Joven, un gobernador romano de Bitinia, escribió sobre los cristianos. Plinio el Joven, que vivió del año 61 al 112 después de Cristo, en sus cartas, en la serie 10, él escribe: ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios, y se comprometían con un juramento solemne a no cometer ningún acto malévolo. Ahora es más que contundente que en el primer siglo, y aquí me acoté a los 150 primeros años solamente, y cité algunas fuentes solamente porque hay más, ya se hablaba de Jesús
aún si no ocupáramos el Nuevo Testamento. Se hablaba del Jesús histórico. Hay fuentes extra bíblicas que hablan y que abordan la historicidad de Jesús. En el libro El Jesús histórico de Gerd Theissen y Annette Mers, en la página 106 y 107, él escribe, o ellos escriben: las noticias no cristianas permiten controlar distintas fechas y datos de la tradición cristiana primitiva. Así, Josefo confirma que Jesús tuvo un hermano llamado Santiago. La muerte violenta de Jesús es recogida por Josefo, Tácito y Mara, y los rabinos. Tácito hace responsable a Pilato. Mara y las fuentes rabínicas a los judíos. Y Josefo, presumiblemente, a los romanos, en cooperación con las autoridades judías. De los milagros de Jesús hablan Josefo y los rabinos. El primero en sentido valórico neutral, los segundos bajo la acusación de brujería. Que Jesús actuó como un maestro, lo saben Josefo, que lo califica como un hombre sabio y un maestro. Y Mara, que menciona las nuevas leyes del rey sabio. Josefo añade los títulos atribuidos a Jesús, el de Cristo, el Mesías. Cristo es Jesús. Los historiadores romanos emplean ya el término Cristo como nombre propio. Es decir, cuando se habla de Cristo, ellos se están refiriendo a Jesús. Y Mara lo sitúa a él como el rey sabio. Esta imagen, obviamente muy esquemática, está en consonancia con el escaso interés personal de unos autores que no son cristianos. Entonces, se compagina plenamente con las fuentes cristianas. Ignacio, líder de la iglesia, discípulo de Juan, que vivió en el año 70, o que vivió 70 años después de la crucifixión de Jesús, antes de padecer el martirio por su fe. Ignacio escribió lo siguiente acerca de Jesús. Y todos estos que se conocen como los padres de la iglesia, o los primeros discípulos que escribían, hay una serie muy buena, ¿no es cierto?, de los padres apostólicos. Ahí pueden encontrar muchas otras fuentes, pero voy a citar solamente a Ignacio en esta vez. Él dice, él fue condenado, fue crucificado realmente, y no hay forma aparente, imaginaria o engañosa. Él murió verdaderamente, y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. ¡Qué maravilla, hermanos! Sin embargo, cuando yo estaba en la enseñanza media, aquí en Chile, se empezó a circular un video y una película que era de rodaje alemán y que era la película Zeitgeist, ¿ya? Y en esta película hablaban de conspiraciones. A la gente les gusta la conspiración, sobre todo ahora, sobre todo en este tiempo, usted se va a fijar que las personas andan buscando conspiraciones. Pero en ese tiempo conspiraron frente a la imagen de Cristo, diciéndole a la gente que Jesús era un dios más como los egipcios. De hecho, era una copia de los dioses de egipcios. Sin embargo, históricamente, como ya lo hemos visto con fuentes extrabíblicas y de los primeros cristianos extrabíblicos, podemos ver que esto es falso. Y más aún, hay personas eruditas, profesores, que niegan lo que esta película decía. Vamos a ver el siguiente video. Zeitgeist, from the German Spirit of the Age, is an immensely popular movie that can be viewed all over the internet. It has millions of hits and has extreme popular appeal, especially to those who are into a good conspiracy theory. Now, the second half of the film is an elaborate portrayal of the 9/11 tragedy as the work of the American government itself. But the first half calls into question the entire story of Christianity.
centuries of Christian history are swept away as the narrator explains that the whole thing is one large myth. Large historical claims are made that, if true, do mean it's all over for those wanting to place any hope in Jesus as someone relevant to today. To get some wisdom on this complicated topic, we've asked into the studio Dr. Chris Forbes, a senior lecturer in the Ancient History Department at Macquarie University in Sydney. Dr. Forbes is a specialist in the history of Greek thought and religion, Alexander the Great, and New Testament history. Chris, thanks for joining us. My pleasure. You've seen the Zeitgeist. What led you, an ancient historian, to watch this internet movie, and what was your initial reaction? Well, I first heard of it because my daughter was spending 5 months studying in Russia. She was at St. Petersburg, and Christian friends of hers there were getting a really hard time by people making claims from the movie, and she emailed me and said, "What can you find out about it?" So I had a look. And your response? Well, I ended up almost laughing because the claims it makes are mostly wildly wrong, and in some cases simply silly. Can we focus in on what is really at the heart of the claim of the movie as it connects with Jesus? And that is that the whole Jesus story of him being born right through to his crucifixion and resurrection is a mishmash of ancient mythologies. In particular, the mythology of the sun god of Egypt, Horus, we're told. John, can I stop you there? Horus isn't a sun god. Okay, but the movie says that he is. Yes, it does. But he's not. What sort of god was he? He's the god of the sky. Ra is the sun god. Okay. That makes the connection between him being a sun god and Jesus being the son of God more difficult, doesn't it? I thought it was only a pun to start with. I mean, the son of God is S-U-N-S-O-N. It's a perfectly good pun in English. Well, it's a fairly bad pun in English. But it doesn't work in Egyptian, and it doesn't work in Greek, and it doesn't work in Latin. It's just a pun. So leaving all that aside, Yeah. The claims about this particular sky god then, Horus, are that he was born on December 25th. He was adored by 3 kings. He grew up, he had 12 disciples. He was crucified, and then he was resurrected. Well, that sounds like the Jesus story. It does, because that's what it is. But it's not the Horus story. Oh, by the way, you left out born of a virgin. Born of a virgin indeed. Yes, except that his mother Isis wasn't a virgin. And there's no suggestion in the Egyptian sources that she was. This whole list of parallels are true of Jesus, aren't actually true of Horus at all. The ancient sources don't mention these details. It's pretty unlikely that the ancient Egyptians would say that Horus was born on December the 25th, because December is a Latin month and their calendar is completely different. Was Horus crucified and raised from the dead? No, Horus wasn't crucified. Horus wasn't killed at all. Osiris was killed, betrayed and killed by his brother Set, who then cut up his body into very small pieces and had them scattered all over Egypt so they couldn't be patched back together and resuscitated. And the rest of the myth of Osiris is about Isis gathering the pieces of his body, binding them up with bandages so that he can become the first mummy and therefore be resuscitated. But all of that happens not in historical time. That all happens in the Egyptian equivalent of the dream time, in mythological time. I guess the punchline of the Zeitgeist movie, as it connects with Jesus, is that because the Jesus story is just a mythical construct, which you're saying it isn't, the movie is saying he didn't exist. He's not a historical figure. Does that have currency in serious historical research today? No, there's no serious question for historians that Jesus actually lived. There's real issues about whether he is really the way the Bible described him. There's real issues about particular incidents in his life. But no serious ancient historian doubts that Jesus was a real person, really living in Galilee in the 1st century. The movie, in its list of references, if you get the transcript, some characters pop up, some scholars pop up, and it gives this sense that it is an authoritative movie, like Gerald Macy, G.A. Wells. Gerald Macy, English poet and amateur Egyptologist. Not an expert, not an academic, not actually an historian at all. G.A. Wells, an academic, yes, professor of German literature, writer of popular books trying to claim that Jesus is a myth. But he's not a historian.
Did you find any serious historical work in the list of references? Not a single one. What I found is a whole list of books claiming to be written by experts, quoting other people claiming to be experts, quoting actually none of the ancient evidence at all. And yet a lot of people have been enamored with this movie or deeply troubled by it. What is your advice to them? Can I be awfully blunt? Don't believe everything you see on YouTube. Given that this interview will also be on YouTube, have you got any further advice for them? Yes, check references. Go looking for ancient evidence. If somebody claims something about Horace or Mithras or Dionysus, if they're only quoting another modern author, or in the case of Massey, someone writing in the 19th century, that's not good enough. What historians want to know is not do you quote historians, they want to know can you quote ancient evidence. And there's simply no ancient evidence that Horace or Mithras or Dionysus was born on the 25th of December, born of a virgin, crucified. The ancient stories simply don't say that about them. So the parallels with Jesus just collapse. Thank you for joining us. My pleasure. Entonces está claro que esa película claramente ocupaba fuentes de personas que no eran historiadores, para que usted ya pueda tener algo que decir a aquellas personas que creen, porque muchas personas creyeron en esa película y claro, le fomentó el ateísmo o cosas así, o el gnosticismo, pero claramente vemos que ni siquiera el historiador que era profesor lo desmiente. Un antiguo credo o declaración de fe que se encuentra en la Biblia es probable que se haya escrito entre los 8 o 20 años después de la muerte de Jesús. El credo declara que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La mayoría de los historiadores críticos concuerdan en que los documentos requieren más de 20 años para ser corrompidos por el desarrollo mitológico. Y ese credo es el que estamos aprendiendo. 1 Corintios 15. Y ahí dice que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y luego apareció a sus discípulos. Si hacemos una línea de tiempo, vamos a tener lo siguiente. Considerando el año 30 después de Cristo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la conversión, en este caso, de Pablo, fue entre el año 32 y 33 después de Cristo. Ahí él se convierte al cristianismo. En el año 33 fue el día de Pentecostés, la predicación del apóstol Pedro. Pero se cree que entre los primeros 5 o 6 años ya se hablaba de este credo. Yo en la primera clase feché, ¿no es cierto?, cuando se escribió esta primera carta de 1 Corintios 15 a la iglesia de Corinto. Entre el año 55 y el año 56 después de Cristo. Pero él dice que lo había recibido antes. Es decir, durante este tiempo, los primeros 5 o 6 años. Recordemos, y el punto focal donde el apóstol Pablo habla de este tema, es leer Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2. Pero enfoquémonos en Gálatas capítulo 1. Aquí él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años de su conversión, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, Santiago. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento, coloca su sello. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces, vemos que en el año 36, Pablo sube a Jerusalén y se da cuenta de que el mensaje del evangelio que él había recibido concordaba con lo que se estaba predicando.
Entonces, en los primeros 5 o 6 años, ese credo, ese documento de fe, ya estaba circulando en la iglesia primitiva. Pedro escribió que los discípulos no seguían historias inventadas cuando le contaban a la gente acerca del poder de Jesús, sino que habían sido testigos visuales del Señor Jesucristo y su majestad. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Varios testigos reportan apariciones de Cristo después de la resurrección. Estos informes están registrados en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo y en otras epístolas del Nuevo Testamento. Estos relatos se remontan a fechas que oscilan entre los 25 y 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no existió, o si la información que se halla en estos documentos fuera falsa o corrupta, aquellos que conocieron a Jesús, fueran amigos o enemigos, habrían objetado esta información errónea. Veamos la fecha de los evangelios. Según los eruditos y los estudiosos, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos y se sitúa en el año 57 al 59 después de Cristo. Si le restan 30, quedarían 27 años, es decir, consideremos entre 30 años después del suceso de la muerte de Jesucristo. El credo era entre 5 y 6, pero el primer escrito del Evangelio fue entre más 30. Lucas fue escrito en el año 58 y 65 después de Cristo. Luego se cree que Mateo fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Por lo tanto, fue fechado casi a finales de los años 70. Y Juan está fechado entre el año 85 y 90 después de Cristo. Entonces, los evangelios están todos fechados antes del año 100 después de Cristo. Esto es muy importante, porque si Cristo es un mito, como dicen los ateos, ¿dónde están las pruebas? Bueno, veamos el material historiográfico, la historia, la historicidad de los textos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito, y consideremos en el lado más pesimista, entre el año 50 y 100 después de Cristo. ¿Ya? En ese periodo de tiempo, después del suceso, ¿sí? Pasaron por lo menos 50 o 100 años después. Y la copia más antigua ocurre 30 años después de los textos originales. Es decir, en el año 130 después de Cristo. Y el periodo de separación entre la fecha del escrito original con la copia más antigua es de 30 a 60 años. Y el número de copias que tiene el Nuevo Testamento son 5.600 copias. Comparémoslo con Aristóteles o Platón, si me hablan de historicidad. Porque Platón, por lo menos entre la copia original y la copia más antigua que se habla de él, hay un periodo de separación de 1400 años. De Aristóteles 1400, de Platón 1200 y de Homero 500 años, de Julio César 1000 años entre lo original y la copia más antigua, pero del Nuevo Testamento 30 a 60 años. Y ahora
Entre más copias, más fidelidad tiene el escrito. Entre más copias, más confianza nos debe dar el escrito original. ¿Cuántas copias hay del escrito original de Platón? 7. A lo más Demóstenes, 200. Pero del Nuevo Testamento son 5.600. Las pruebas son apabullantes a favor de la historicidad y de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Una vez sabiendo esto, es suficiente para concluir la existencia de Cristo y que los 4 evangelios representan una biografía directa de Cristo, el cual enmarca su vida, su obra, su enseñanza, sus círculos cercanos, los testigos oculares y el factor más importante que estamos viendo hoy, la resurrección. Existe una evidencia tan abrumadora, dice Lord Darling, que ningún juez inteligente en el mundo podría evitar dar el veredicto de que la historia de la resurrección es verdadera. Y quizás no sé si les parece que esto lo podamos ver la próxima semana, por el tiempo, y podríamos quedar hasta acá. ¿Amén, hermanos? Amén, hermano. Está bien, hermano Álvaro. ¿Qué les pareció esta primera prueba? Excelente. Sí. Muchas gracias, hermano Álvaro. Y ahora se aceptan comentarios y preguntas. Ya.